Bien, buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, que continúa con su programación mensual, y en esta ocasión pues, es un privilegio estar acompañado en esta mesa por estas personas. Hoy tenemos un coloquio sobre el centenario de Luis Berenguer, y en la mesa me acompaña don Pablo Berenguer, su hijo, Josefina Junquera, escritora, profesora de literatura, profesora, Enrique Montiel, escritor y académico, y va a moderar la mesa nuestro querido amigo Manuel Ramos Ortega, catedrático de literatura y escritor, al que le doy la palabra para que empiece ya a moderar. Muy bien, Con este, sí. Buenas tardes a todos y a todas, y mi agradecimiento personal y creo que también de toda la familia Berenguer porque estén aquí ustedes esta tarde, y especialmente mi agradecimiento al Ateneo de Cádiz. Yo he estado aquí hace poco presentando un libro mío y todas las atenciones al Ateneo pues, me parecen maravillosas, ¿no? Empezando por su presidente, don José Almenara, su vicepresidente, don Diego Jiménez, amigo personal, como su mujer también, compañera de la Universidad, Amelia Rodríguez. Y sin más, voy a dar una sucinta pincelada de por qué estamos aquí y qué ha significado para la literatura española, especialmente para la narrativa española, la obra de Luis Berenguer. Bueno, Luis Berenguer, ¿quién era Luis Berenguer? Pues de profesión era un marino, era el capitán de fragata, luego se hizo ingeniero de armas navales, nació en el Ferrol, dice que por orden ministerial, decía que por orden ministerial porque su padre era médico de la Armada y fue destinado a Ferrol para ejercer su profesión. Pero en Ferrol estuvo muy poco tiempo, prácticamente pues yo creo que estaría 2 años, no me acuerdo exactamente del dato ahora, pero luego la familia se fue a Cartagena, también vivieron en Madrid también. Gran parte de la juventud de Luis Berenguer la pasó en Madrid, donde luego volvió cuando ya era marino de profesión y conoció a todos, pues prácticamente a todos los escritores de aquella generación, empezando especialmente por Pío Baroja, que era visita obligada, decía él, cuando se vivía en Madrid, ¿no? Y además se quería ser novelista. Después de su padre era, ya digo, médico, su madre era Moreno de Guerra, el pensante se llama Luis Berenguer Moreno de Guerra, ya conocerán ustedes todos, San Fernando de la Alameda Moreno de Guerra, que regaló la familia a la ciudad, y que hoy precisamente, si no me equivoco, debe estar muy adelantada ya la escultura que le está preparando para instalarla allí en la Alameda, la escultura de Luis Berenguer. Se casó con Elvira Monzón, a la que yo conocí. No conocí a Luis porque él murió muy joven, murió en el año 79, en 1979, pero conocí a Elvira, a su mujer, encantadora, y a sus 11 hijos, que me sé de memoria todos los nombres de los hijos, lo puedo recitar de memoria. Pero yo acostumbro a decir que cada vez que iba a casa, a la calle Real, a la casa de Berenguer, veía un hijo nuevo, me presentaba un hijo nuevo. Claro, yo mi contacto ya digo que no tuve contacto personal con él, con Luis Berenguer, desgraciadamente, como sí lo tuvo Enrique, que ahora nos hablará de sus recuerdos personales, ¿no? Pero sí que en el año 1995, el profesor Ricardo Senabre, catedrático de la Universidad de Salamanca, me invitó a participar en el tribunal que iba a leer, que iba a juzgar
una tesis doctoral, la primera tesis doctoral que se leía en la Universidad Española sobre Luis Berenguer. Yo tengo para mí que Ricardo Senabre, el profesor ya desgraciadamente desaparecido, pues fue el descubridor moderno actual de Berenguer. ¿Por qué? Pues porque formó parte, en primer lugar, del premio Alfaguara, cuando quedó en el año 67, quedó finalista con la novela que hoy va a tratar Josefina Junquera aquí, El mundo de Juan Lobón. Es curioso y paradójico que hasta cierto punto que una de sus novelas más leídas, sin duda, más popular, El mundo de Juan Lobón, en cierta manera le ha quitado, le ha hecho sombra a todas las novelas que escribió y publicó luego Luis Berenguer. Cuando cada novela que publicaba Berenguer, ahora diré todos los títulos, era un reto que él mismo se hacía al oficio de narrador, de novelista. Empieza con una novela, Berenguer, El mundo de Juan Lobón, que como saben ustedes es el diario que escribe un cazador furtivo en la prisión, y lo escribe para dedicarla a su hijo. Bueno, es una novela que según esto puede recordar ligeramente al Pascual Duarte, puede recordar al Ricardo, al diario de un cazador de Miguel Delibes. Por cierto, eran muy amigos, y además aquí tuvimos la suerte de tenerlo a Miguel Delibes, hijo, no el padre, claro, naturalmente, para que nos hablara de Luis Berenguer, de sus recuerdos de Luis Berenguer. Bueno, pues El mundo de Juan Lobón, que fue finalista de la Alfaguara en el año 67, ojo al dato, porque es el mismo año que publica García Márquez 100 años de soledad, cosa que no es de despreciar, ¿no? Con todas las alabanzas que se le han dado, con razón, con motivo a 100 años de soledad. Luego quedó finalista, al año siguiente le conceden el premio de la crítica por esa novela. A mí me contaba Ricardo Senabre que quizás el jurado que consideró que era la mejor novela que se presentó al premio, reconocido incluso por el que ganó el premio, que fue Manuel Vicent, con Pascuas y Naranjas, reconocido por él. Hace unos meses publicamos unos textos dedicados a Luis Berenguer y entre ellos estaba un testimonio de Manuel Vicent. Gracias, Elvira, por insistirme tanto en aquel momento para que no dejara en el olvido el artículo de Manuel Vicent. Y él reconoce y además le da las gracias. Era muy generoso. Si era buen novelista, Luis Berenguer era todavía más generoso como hombre, como persona. Por ejemplo, el detalle de escribirle felicitando a Manuel Vicent por el premio que le habían dado, cuando él había quedado finalista y según todas las críticas reconocieron que era mejor novela. Y otro detalle de generosidad fue cuando él tiene a su mando a los marineros de reemplazo y se entera que está ahí Antonio Hernández haciendo la mili. Y en ese año, en el año 65, le conceden a Antonio Hernández el premio Adonais. Y se entera Luis y va al soldado ¿se dice? ¿Sí? Marinero, de marinería. Yo también hice la mili en Marina, en el cuartel de instrucción, y lo levanta y dice: el mar es una tarde con campanas. Era el título de la novela del premio de poesía de Antonio. Bueno, ya he dicho, no quiero entretenerme mucho. La novela de Berenguer, cuando digo la novela en singular, quiero decir todas las novelas de Berenguer, es una apuesta detrás de otra. Es un salto en el vacío que hace, ¿no? Si la primera novela es un diario, la segunda novela es una polifonía de voces, es una novela coral en el que él se da cuenta, deduce que la novela
no tiene que contarla un narrador solo, sino que puede estar narrada, el argumento puede estar narrado por varios personajes a la vez. Además, con saltos atrás en el vacío, saltos hacia adelante, rompimiento de la sintaxis, etc. La Marea Escorada, bueno, con razón, quedó otra vez finalista y luego le dieron el premio Cervantes el año siguiente. Es decir, vean ustedes que en apenas 3 años, hasta que publica, cuando por fin le dan el premio Alfaguara con Leña Verde, escribe 3 novelas impresionantes, ¿cuál mejor, no? Y sigue, continúa la apuesta que hace Luis Berenguer hacia la novela total, la novela Río, que es Sotavento, por ejemplo, que es una novela que se basa en la historia de España, de la Marina española precedente, y de todas las injusticias, los olvidos que ha conocido el oficio del marino, de los oficiales de marinería, en gran parte sostenido por las mujeres, porque la novela Sotavento está redactada o escrita o narrada muchas veces por las mujeres. Luego escribe, se le interpone Leña Verde, publica Leña Verde cuando le dan el premio, escribe y publica Sotavento. Luego leeré la cita, a mí me parece la cita que hacía Berenguer a las novelas muy buena, muy interesante, ¿no? Y luego escribe 2 novelas, también no menos buenas, que son La noche de Catalina Virgen y Tamatea, novia de Otoño, que es su novela póstuma. Por desgracia no llegó a conocer la edición de la novela. Berenguer, yo creo que el acierto de Berenguer es darse cuenta de que la forma de la novela, es decir, cómo está escrita una novela, es superior al argumento. Es decir, él tenía muy en cuenta una cita que yo acostumbro a explicar en clase. Flaubert, el autor de Madame Bovary, le escribía a Louise Colette, a su amante, le decía: quiero hacer un libro de nada. ¿Y cómo explicaba esto de nada? Dice, sin argumento, o casi sin argumento. Dice, sin relaciones que tenga con nada del exterior. Una novela que se sostenga en el espacio como se sostiene el mundo, como se sostiene la Tierra. Y esto es lo que en gran parte ha conseguido Berenguer con sus novelas, ¿no? Hacer una novela en que, por muy importante que sean los argumentos, ahora va a explicar Josefina, sin duda, muy bien lo que supone el mundo de Juan Lobón, por muy importante que sea el argumento, más importante todavía en el mundo de Juan Lobón es algo que a mí me subyuga, que es la voz. La voz, ¿quién narra? Ya sabemos que narra el cazador furtivo, ese José Ruiz Perea, alias Lobón, pero la voz sale de un punto que no sabemos exactamente de dónde procede, pero que hace realidad un personaje que existió, sin duda existió, José Ruiz alias Perea, pero que lo transforma en personaje literario. Bueno, yo me voy a callar porque si no puedo continuar 1 hora hablando. Entonces voy a presentar a Josefina Junquera, querida compañera, amiga, doblemente porque su marido es el querido Ramón Vargas, que fue compañero mío en la Universidad de Cádiz, jubilado, gran filósofo. Fue miembro voy a leer algunas notas que tengo, para eso las he escrito, fue miembro del Comité Provincial de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, de la UGT. Restablecida la democracia, formó parte de la Asociación de Cádiz, siendo elegida concejal del Ayuntamiento de dicha localidad en las primeras elecciones municipales celebradas en abril de 1979, permaneciendo en el cargo con el inolvidable Carlos Díaz, alcalde de Cádiz,
hasta 1995 como responsable de la área de cultura. Josefina es, aparte de todos estos cargos que tuvo, es una lectora magnífica. Ella dice que no es escritora. Ustedes recordarán cuando se montaban en el autobús, balneario al centro de la ciudad, había unos carteles con unos versos. Uno era de Góngora, otro de Quevedo. Pues ella era la que creó esos carteles, y ahí aprendimos a leer otra vez todos nuestros clásicos. Pablo Berenguer, ya sabemos que hijo primogénito de Luis Berenguer, es geólogo por la Universidad Complutense. Con su hermano Palén y otros socios fundaron en 1998 la consultora Geolén Ingeniería. Padre de 4 hijos y abuelo de otros 4, no sé si ya tiene el 5. 4,8 ahora mismo. 4,8. Porque el otro día me dijo que su hija estaba a punto de parir. Y Enrique Montiel, poeta, novelista. No voy a presentar aquí a Enrique Montiel, que todos lo conocéis, pero fundamentalmente, bueno, amigo mío, fue amigo personal de Luis Berenguer, y además fue la última persona que no fuera de su familia que vio a Berenguer y oyó y escuchó a Luis Berenguer en vida. Bueno, pues tenéis la palabra. Yo le voy a dar la palabra primero a Pablo, que creo que trae unas imágenes que nos va a ilustrar muy bien la conferencia. Pues muy bien. Buenas tardes, señor presidente, compañeros de coloquio y todos los asistentes. Han definido muy bien mi currículum, lo que estaba diciendo. Yo no soy literato, ni escrito, ni tengo nada que ver con la literatura, solamente que soy hijo de un escritor. Y entonces, que no es poco, pero en fin, estoy en calidad de hijo, y con lo cual yo no voy a entrar en ninguna cosa que no sea de mi terreno familiar y cosas. Yo, por supuesto, soy hijo de mi padre, y mi padre ha estado todo el tiempo que ha sido escritor, pues yo he convivido con él en mi casa, y a mí la literatura de mi padre esta mañana, mientras me afeitaba, se me ha ocurrido un símil que es divertido, porque son los 4 capítulos del Lobón. El Lobón se divide en 4 cosas para antes de empezar: la fragua, en el campo con los demás y en el campo contra los demás. Son esas 4 partes. Pues yo tengo una cosa muy parecida en cuanto a la literatura de mi padre. Las 4 cosas para antes de empezar son las que estamos manejando aquí. En fin, la fragua, yo la equiparo a que yo he visto nacer las novelas de mi padre. Mi padre ha escrito, se han publicado 6 novelas, pero llevaba escribiendo desde que nació. Desde muy pequeño ya escribía cosas y tal. Y hizo mucha poesía, hizo varias novelas que no le gustaban nada, él las calificaba como bodrios, unos bodrios, que no los publicó nunca. Entonces fue buscando su manera hasta que dio con la tecla y le salió el Lobón. El Lobón dijo: esto ya sí es una novela. Entonces ahí ya se... Y que efectivamente fue una novela que le abrió camino y que lo puso en... Entonces, la fragua. Entonces, en el campo con los demás, para mí, la literatura de mi padre, es decir, todo lo que él ha significado, yo he ido teniendo ahora se llama inputs, ¿no? Todo lo que he ido recibiendo del exterior, y también de mi propia lectura de sus libros. Pues, en fin, yo he recibido un intercambio de cosas con quien me rodea. Y después, en el campo contra los demás, son las editoriales. Con las editoriales nos han ido siempre fatal. Las ediciones de mi padre han sido un desastre porque mi padre no se le ocurrió casi nada, no sabía currárselo, no era un ganador de dinero, como pasa ahora mucha gente que hace libros y que además de escribir los libros vive de eso. Mi padre no se preocupó nunca de eso y por eso nunca ganó un duro. El único dinero que ganó fue el del premio Alfaguara, que sé si le dieron 200.000 pesetas de la época, y que significativamente ha sido lo único que ha ganado en su vida de dinero. Pero, en fin, siempre ha sido difícil. Y ahora mismo estoy en un pugilato con las editoriales porque tienen un morro que se lo pisa.
En fin, entre otras cosas, hay unas ediciones, ahora mismo si queréis conseguir libros, la manera más fácil es digitales, 3 euros, y te lo vas y lo tienes. Pero es ilegal, no tienen contrato para hacerlo. Y lo venden por Amazon, lo venden por todas las plataformas, ¿no? Y no tienen un contrato. Y lo hace el grupo Anaya. Una cosa sorprendente, pero esa es la realidad de la pelea que tengo con ellos. Bueno, pues esta es la cosa. Mi padre escribió muchas cosas, pero publicó esas 6 novelas. Las 6 novelas, yo creo que compartirán tú, que lo has sabido siempre de esta historia. Sabía mucho de esta historia Ana Sofía porque es quien más ha estudiado su literatura, pero que además, con permiso de mi madre y con tal, es la única persona externa que ha estado en mi casa y que ha abierto los archivos y se lo ha leído todo. Las novelas que escribió al principio, las cartas personales de intercambio, ha hecho un inventario de la biblioteca con sus libros y tal, con lo cual tenía toda la información. Y ella se ha currado estas cosas bastante. Y de estas cosas sabía bastante, y yo parte de lo que digo lo he aprendido a través de ella. En fin, mi padre en las 6 novelas tiene una enorme carga autobiográfica, sin hablar nunca de sí mismo. Mi padre no hablaba de sí mismo en ninguna grada, no hay en el concepto de decir, pues nací en tal sitio y me pasó y conocí. No es autobiografía en ese sitio, pero sí sus tramas la monta con una sucesión de, en muchos momentos son anécdotas, vivencias, experiencias o conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, que el que conoce a mi padre, o el que conoce su historia, o que sabe por qué, es que te lo encuentras en todos lados. Yo mismo me encuentro en los libros de mi padre, por eso digo que hay parte que yo he vivido con ellos, que es lo que llamaba la fragua. Y de esto hay, digamos que de las 6 novelas que publicó, yo las divido en 2 grupos. Una es las experiencias que yo he presenciado, y mis hermanos, en la época que mi padre estaba escribiendo, desde el año 65, 66, que empezamos a tener un poco de conciencia de las cosas. Pero vamos, yo ahí tenía 10 años, 9 años, que tampoco también no era mucha la conciencia que tenía todavía. Pero en fin, que en este sentido, y después, que ahí se encuadran 3 novelas que serían María Escolada, El mundo de Juan Lobón y La última Itamatea, y otras 3 que son sus experiencias o históricas de las antecesores de su familia de militares del siglo XVII, XVIII, XIX, que él tenía mucha información de todo eso, especialmente en Sotavento, vuelca gran parte de esa información de la que tiene, pero también experiencias suyas vitales, de pequeño, de las cosas. Mi padre venía de una familia que curiosamente eran todos marinos, pero marinos que a lo largo del siglo XIX nada más que se llevaban palos. En el siglo XIX lo perdimos todos los territorios de ultramar, nos quitaron Cuba, Filipinas, tal. Y entonces todo eso ha sido siempre un desastre, que digamos que los que se quedaban en tierra lo iban sufriendo, y también los que estaban embarcados y estaban por ahí, también porque no cobraban, porque estaban en unas condiciones en que peleaban por una cosa, pero que todo iba desapareciendo. Entonces, todo eso ha sido una pequeña catástrofe que ha ido ocurriendo, que eso en mi casa, en casa de mi padre, eso cuando era pequeño, eso se transmitía sobre todo a través de su abuela y de una tía suya, porque esta gente venían de Filipinas los echaron por las malas porque había que irse, un día había que quitarse del medio, y el día que se fueron, todo lo que tenía la familia allí lo perdieron, y se vinieron, además en el barco viene lleno hasta las trancas, cuando te dejan traer una bolsita y una maletita pequeña y no traigan nada más. Entonces todo lo que había sido su pasado se perdió, y el resto que quedaba, que fueron recopilando y tal, lo tenían en su casa en Madrid, y en su casa en Madrid cayó una bomba durante la guerra y lo volvieron a perder otra vez. Entonces siempre ha tenido que empezar de cero. Entonces, y ha tenido como esa idea de etapas que se acaban. Entonces, eso lo ha volcado en bastantes libros, casi todos tienen alguna connotación de eso. Digamos, la parte, aunque digamos que no escribió primero las que eran de su época antigua y después la de época que yo he vivido, porque ha sido al revés, pero en fin, os han ido intercalando. Bueno, aquí os quería poner, sí, es aquí. De esos 3 libros, por el que tenga ganas de tener información sobre mi padre,
pues estos señores que están aquí sentados, los libros, este primero es un libro que analiza o describe cada una de las novelas. Hay una serie de información de interpretación de cada una de las novelas desde el punto de vista literario. Los pasos perdidos es el resultado del trabajo que hizo Ana Sofía en mi casa con el archivo, de destriparlo hasta las últimas consecuencias, y ahí está todo volcado. Y en el último, El mundo de Juan Lobón, es una edición crítica que sacó Cátedra, esa novela, en la que destripa el mundo de Juan Lobón, de dónde salen los nombres, por qué, de dónde sale todo lo que ocurre y por qué, y además analiza desde todos los puntos de vista, de todos los ángulos, desde el lenguaje, en fin. Digamos que esto os lo cuento porque hay mucha información ahí, que el que quiera tener tú lo da esta información. Yo os quería contar una cosa, y es lo que yo he vivido. Esto era lo de las fraguas, de donde han salido las novelas, como yo las he visto nacer. Y hay aquí una cosa que es muy interesante. Os voy a dar algunas claves para interpretar algunas cosas que os vayan la atención, lo que os hayáis planteado, las preguntas que yo me he planteado. Esta costa que veis aquí, pues desde Cádiz hasta el poblado de Santipetri, toda esta costa, en medio está Torregorda, donde está la curva negra. Sí. Como si no aquí, claro. Exactamente. Aquí está Torregorda. Y aquí está la Punta del Boquerón y Cádiz. Si nos vamos con más detalle, nosotros nos fuimos en el año 62, 63, nos fuimos a vivir a Torregorda. Mi padre era marino, estaba allí destinado y tal. Y cuando nos fuimos a Torregorda, él era, dentro de lo que allí se hacía en Torregorda, había, cada uno de los oficiales que había allí tenía jurisdicción sobre algo. Y mi padre era, singularmente, el jefe de la línea de tiro. La línea de tiro es el espacio que va desde Torregorda hasta la Punta del Boquerón. Después seguía la línea de tiro, también había una zona que llegaba hasta casi Cabo Roche, porque había unas delimitaciones y tal, de cosas, pero básicamente la línea de tiro era todo eso. Todo eso era un sitio absolutamente militar, donde no se podía entrar de ninguna manera, porque estaba prohibidísimo, porque era un sitio más peligroso, porque estaba lleno de espoletas sueltas por ahí y de historias. Pero ese era el jardín de mi casa, era la finca de mi padre. Es decir, que yo eso lo he vivido, hemos vivido todos los hermanos, que era el terreno, nosotros vivíamos allí, nosotros y todos los que venían allí. Fue en aquella época, hacía pesca submarina y para pescar pues venía conmigo porque yo era jefe del comandante. Él tenía 20 años y yo 10, pero íbamos allí y era la manera de poder entrar, porque esa era la cosa, ¿no? Entonces, viviendo en esa época, allí había un entorno que era toda esa finca, esas son como 120 hectáreas por ahí, la zona del Saltamar son 50, pero el resto desde Torregorda son 100 y pico hectáreas. Y yo digo que era nuestro entorno infantil y juvenil por el que nos hemos estado moviendo y hemos estado viviendo. También era el de mi padre vivía allí y era el jefe de aquello, y era todo lo que se hacía de cosas militar, de tiro, había. Pero además allí se tiraban las tórtolas, mi padre era muy aficionado a las tórtolas, entonces iban allí. Entonces en ese mundo en el que se movía, había dos peculiaridades. Una era el gallego, que vivía, después tengo otra foto aquí, la siguiente, esto es en Santibáñez, había esta casa que veis aquí, esta era la que ya no existe, era la casa del gallego, o de los gallegos, o la gallega, también se llamaba, que eran unos gallegos que se instalaron allí, estuvieron muchísimos años hasta que los terminaron echando, ya de costa, y lo quitaron del medio. Y eran unos pescadores que tenían un par de botes que subían desde la orilla, tiraban para arriba y después con unos calzos encebados, con cebo, lo echaban al agua y pescaban y se iba a vela. Yo he ido 4 o 5 veces a pescar con ellos, con mi padre. Yo tenía 8, 9 o 10 años. Y esta gente, a mi padre le metieron la información del mundo de la pesca de bajura. Pero además, en Santipetri era el entorno en el que nosotros nos movíamos mucho y nos gritaba. Entonces mi padre concibió Marea Escorada como una novela que se desenvuelve allí. Tiene, digamos, es un espacio pequeñito en el que entra hasta el fondo en todas las cosas que dice. Aquí hay, mira, os quería leer una cosa que me he traído entresacado. Dice,
al personaje lo meten en la cárcel porque hay una cosa de una imprudencia temeraria, se le muere un hijo cuando iban a pescar, que tenía que ir a coger el palangre, un día con un mar tremendo que había una rasca allí, la mujer le dice, ni de coña, que no vas, que no, que sí, que no, que mira, total, le pega una cachetada, la empuja, que no, nos vamos, nos echamos el bote, vamos, se echan el bote vuelca, el niño se ahoga y el tío a la cárcel. Y entonces, ese es un poco el inicio de la trama de la novela. Pero se tira 2 años en la cárcel y cuando sale, el tío va andando y viene de vuelta y viene andando porque he conseguido enterarme de dónde estaba la casa, que no es nada fácil porque no lo dice, la casa está en tal sitio y él vive allí, no, está en Retamar, es donde vive. Y entonces el tío viene andando y iba hablando y está recordando el terreno que se va a encontrar. Y dice, la Siberia le dicen al arenal que asoma al Boquerón, el cerro de la Coliflor le dicen, el Pozo Alto, las ruinas del fuerte de San Pedro, cuando los franceses, Urrutia, el viejo faro sin faros, sofocado por la retama, la mediación le dicen, la punta del horno, barrenando el caño donde el vivero de Ostiones, que antes había un vivero de Ostiones, al lado donde está ahora mismo el fuerte de Urrutia, ¿no? Que allí hubo un eso que ya no está, de Ostiones, laberintos de retamas como árboles, el mundo bajo el salado y la sapina, los juncales, los tomatillos del diablo que donde pinchan enconan, la avena bravía, el alpiste silvestre, el mundo bajo donde salta el conejo y la culebra, las nubes de mosquitos y las aves migratorias. Tú, el retamar de Urrutia, tú es el mismo, se está hablando a sí mismo. Es decir, que está describiendo en el cachito de retamar, que de lo único que suena es el nombre de la punta del Boquerón, estaban todos estos nombres de todo sitio porque era el mundo en el que él vivía. Bien, bueno, pues... Perdona, Pablo, que te interrumpa, porque claro, tenemos que hablar todo. Vale, bueno. Luego, si quieres, continúa en la segunda vuelta, digamos. Claro, ahí es donde se ve muy bien, perdonad, donde en este párrafo que ha leído Pablo se ve muy bien esa manera de narrar, ¿no? Follneriana, ¿no? Probablemente aprendida y leída cuando pasa unos años 2 años me parece que pasó en Estados Unidos Luis Berenguer y leyó a Follmer, leyó a Henry James, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se ve también una novela del mar, María Escorada, donde está la tradición de las novelas Stevenson, de Herman Melville, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que era Luis Berenguer un escritor no de un genio lego, como muchas veces se ha podido pensar que era un escritor muy preparado con un bagaje literario muy considerable y que sus novelas no se escribieron por casualidad. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Josefina para que nos ilustre sobre el mundo de Juan Lobón. Muchas gracias, gracias por invitarme. Me siento abrumada con tantos datos que nos ha proporcionado Pablo Berenguer. Y claro, uno siempre, cuando conoce al hijo de ese gran escritor, y que además parece que no conocía a tu padre personalmente, pero el espíritu de tu padre seguro que tú lo estás transmitiendo ahora mismo aquí con esa sabiduría, ese entusiasmo, ese conocimiento de un medio y al lado de quien fuera tu padre. Cuando antes dijo Manolo Ramos que escritora, no soy escritora. Una cosa es escribir para publicar un articulito de vez en cuando, hacer alguna cosita así. Me merecen tanto respeto los escritores que yo ni me atrevo ni siquiera a asomarme, ni de nombre Manolo siquiera, no. No, es que es verdad. Mira, es que voy a enganchar un poco con lo que tú planteaste una cosa a propósito de Juan Lobón. Parece que Luis Berenguer es autor de 6 novelas, pero que parece que es el autor de esta novela. O sea, a Luis Berenguer se le asocia con el mundo de Juan Lobón. Y tú has dicho, ¿por qué prenden, o he querido interpretar, unas novelas y otras no? Bueno, pues algo tendrán cuando es conocido, sobre todo por esta. Antes has citado a García Márquez y has dicho, el mismo año en el que se publica 100 años de soledad. Tú no has hablado del resto de la obra de García Márquez, porque antes de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez ya había publicado otras cosas. Había publicado relatos, había publicado cuentos, había publicado el relato del náufrago, los funerales de la mamá grande, no sé qué, el coronel no tiene... Y resulta que tú has hablado de 100 años de soledad, porque asociamos a Cervantes con el Quijote, a
a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, a Luis Martín Santos con Tiempo de silencio, aunque dejara inédita Tiempo de destrucción y se publicara después, a Camilo José Cela, más con La colmena que con el Pascual Duarte, con el que, en cierto modo, a mí me ha recordado mucho al releer. He tenido que releerlo en una semana, tengo que decir. Y yo vengo aquí sustituyendo a la que de verdad sabe, que no soy yo ni muchísimo menos, que es la autora de la edición de este libro, que es Ana Sofía Pérez Bustamante. Como muy bien ha dicho su hijo, Pablo, Ana Sofía, como de la familia, ha hurgado en vuestra vida, en vuestros papeles, en vuestros adentros. Y los ha sacado aquí, porque he hecho una edición espléndida, magnífica. No he podido releer el libro sin leer las notas de Ana Sofía. O sea, las notas que Ana Sofía va poniendo a pie de página son un complemento perfecto para entender el mundo de Juan Lobón. Entonces, esas referencias literarias de las que estoy hablando es lo que me ha traído a la memoria en esta última semana cuando he estado a piñón releyendo el mundo de Juan Lobón. He visto incluso que en la introducción de Ana Sofía aparece una foto de Berenguer comiendo con Lázaro Carreter. Ustedes saben que don Fernando Lázaro Carreter, catedrático de la Universidad de Salamanca, por un pelo no fue profesor mío, se fue el curso antes de que yo entrara en aquella universidad, come con Luis Berenguer, luego con Vicente Tusón hacen un libro de historia de la literatura que se ha manejado muchísimo, la editorial Anaya lo publica, el libro famoso de Cou, y he estado rebuscando entre los autores que él considera, digo, menores, porque solamente da noticias, autores hasta los años 60, 70, cita Percy Rodoreda, García Márquez, todos en pequeñas dosis. Y no veo a Luis Berenguer allí citado. Y lo veo en esa foto que aparece aquí con Ana Sofía, que Ana Sofía, es esta la foto. No, está aquí. Lázaro Carreter está con Luis Berenguer. Es el jurado comiendo del premio Eso es. De novela es esta corta foto. de Cáceres. Efectivamente. Bueno, yo ya no sé si había escrito... Ricardo Senabre fue decano comisario cuando todavía no estaba fundada la Universidad de Extremadura. Ya. Y además fue miembro del jurado de la novela de Berenguer, como fue Fernando Lázaro Carreter. Sí, no digo que no, pero es que la diferencia de colocarlo dentro de los autores contemporáneos con un fragmento extraer un fragmento de aquí para que los estudiantes conozcan a Berenguer, eso no lo he visto yo. A Berenguer lo hemos conocido de otra manera, pero no porque apareciera... No, pero sí lo cita... A ver, dime. Sí lo cita Ignacio Soldevilla, que fue bueno, uno de los más críticos que estudiaron la novela española contemporánea. Sí, pero... Lázaro Carreter era un profesor de teoría de la literatura, generalista, se enriqueció con la obra de teatro La ciudad no es para mí, que se hizo una película de Paco Martínez Soria, pero bueno, que narrativa entendía poco. Mira, pero date cuenta que yo estoy comentando esto desde el punto de vista de una profesora que da clase en el BUP antiguo, en el COU, y que intenta que lo actual, lo contemporáneo, al lado de los clásicos, lógicamente, y es que la literatura de COU era del siglo XX, a partir de Rubén Darío, a partir de modernismo, Rubén Darío, hasta el siglo XX. Y ahí no aparece Berenguer. Es lo que quería decir nada más. Que debería haber estado entre los narradores importantes. Pero ya está. Fuera de eso, luego dice, bueno, yo cuando he tenido ahora en mis manos la obra y he visto algunas críticas o algunos comentarios que se han hecho de él, voy a destacar uno que me llama la atención de Aquilino Duque cuando afirma que el estilo de Luis Berenguer es un estilo musical, porque él tenía con toda seguridad un oído fantástico. Por lo visto tocaba la guitarra, su hijo efectivamente cantaba, y ese oído lo aplicaba a la escritura, a la creación, a su prosa. Es imposible que sin ese oído, lo mismo que le pasa a Cela,
cuando escribe La colmena. Es imposible que reproduzca las voces del cerillero, de la prostituta, del camarero, del limpiabotas, de Doña Rosa. Es imposible si no se tiene un oído privilegiado, porque te lo hace absolutamente creíble. Entonces, hay una cosa que a mí también me gusta mucho, que dice Aquilino, me parece que es Aquilino Duque, que dice que Luis Berenguer es capaz, aquí en esta obra, de transcribir el habla popular, tanto la andaluza como la gallega, sin caer, que esto me encanta, en idiotismos dialectales. Aquí no hay pizza, aquí no hay xoxo, aquí no hay de una punzada, aquí quillo de acá, quillo de acá. No. Aquí hay otra cosa, mucho más honda, como el cante flamenco, que se transmite en la voz del protagonista, del personaje, que es Juan Lobón. Capta la palabra, la sintaxis, la construcción de la frase tal y como hablan, tal y como se relacionan, tal y como se expresan los personajes que forman parte de este mundo de Juan Lobón. Como he dicho antes, me vienen a la memoria, cuando he leído todas esas novelas que no voy a volver a citar, pero es que hasta incluso yo casi me reclamaría hasta del Lazarillo de Tormes, que también empieza narrando en primera persona. Yo nací a la vera del río Tormes en una aldea, en la aldea de Santa Marta, y entonces voy a contar a vuesa merced mi historia porque ta. Y este dice, yo desde la cárcel voy a contar mi historia porque quiero hacer justicia, quiero contar mi verdad, la verdad de lo que ha ocurrido para que mi hijo no se avergüence nunca de mí. Y entonces ahí ya se nos ponen un poco los vellos de punta, porque mirad, es verdad que se le compara, he leído, yo lo he comparado, automáticamente me viene a la memoria Miguel Delibes y me viene a la memoria El diario de un cazador, de Miguel Delibes. Claro, a la par que estaba leyendo a Berenguer, estaba leyendo a Delibes. Los estilos, el del vallisoletano también, de oído privilegiado, y una capacidad increíble pues para poner en boca de los niños, del Nini en las ratas, o para poner en boca de una señorita de Valladolid, que es la Menchu de 5 horas con Mario, o para poner en boca del protagonista, del cazador de esta historia. Cada uno tiene un registro completamente distinto, lo sabe captar y lo sabe plasmar. Perdona. Ya. Termino. Termino. Vale, pues yo solamente, pues mira, yo creo que este es el tema. Es una novela escrita por un gallego, absolutamente andaluza, por los personajes, por el entorno donde se desarrolla, que son las sierras, que son el Parque de los Alcornocales, la zona de Facinas, de Tarifa, el viajecito que hace a San Fernando a que le arreglen la culata de la escopeta, que la encarna se la ha partido de coraje porque quiere que se dedique a ella y no se dedique a la caza. El habla, el entorno, la estructura, los diálogos, la inmensa tristeza que nos produce la lucha de clases, que aparece aquí de una forma hiriente, porque los señores, y quizá un poco, digamos, maniquea. Los señoritos son muy, muy malos, y la gente del pueblo tampoco es buena, porque es cotilla, porque es vengativa, porque es chivata. Y la historia del chivato, que la cuenta ella, que le parten todos los dientes, es estremecedora. Es estremecedora la novela porque ves esa verdad que él quiere transmitir, que él quiere contar, está en cada página, cada diálogo. Y no digamos, y ya termino, Manolo, pero es que por Dios, si es la historia de un cazador furtivo, un muchacho que desde niño conoce los animales de esa sierra, que nosotros vamos a coger setas de vez en cuando o a pasearnos por el bosque, que conoce la querencia de los animales, que conoce la vida, que conoce el tránsito, que me encanta, es ese pasaje donde habla de donde duermen, el camino que siguen, donde pastan o donde viven, cómo vuelven, y él dice que nunca va a matar a un ciervo, nunca va a matar a un animal de caza mayor,
cuando está encamado, cuando está en su camada. Nunca, eso es matarlo a traición. Eso hay que hacerlo en el trayecto, cuando van, cuando vuelven, pero nunca en esas circunstancias. Bueno, pues, y termino. Y el amor, y lo último, déjame que diga, el amor y lo bien que aparecen aquí los perros, los nombres también puestos. Y la frase que dice, es que la tengo aquí escrita y no la voy a encontrar ahora mismo, cuando dice que él, el mundo de los hombres como que le es ajeno y ha sido injusto y malo con él, pero el mundo de los perros no le han fallado nunca, y paradójicamente tiene que matar a su perra para que no lo descubran y lo maten a él. O sea que hay muchas más cosas que decir, pero yo no puedo decir más. Bueno, ya está. Gracias, Lo muchas que te gracias. haya entusiasmado tanto y me, Sí, hombre, ¿cómo no? me felicito a mí mismo por haberte invitado a participar. Y Y yo te lo agradezco a ti también. El Lazarillo y el mundo de los Jalobán tienen además dos elementos, ¿sí? Yo, ¿No te has fijado? dime, a lo ¿Te has mejor, fijado? a ver qué. Que hasta el final no te das cuenta de que el Lobón es un diario, porque él va a escribir y le pide papeles en la cárcel donde Sí, está señor. encarcelado. Cuadernos y cuadernos y cuadernos. El Lazarillo de Tormes es una carta que A vuesa escribe merced. a vuesa merced. Bueno, En la muchas que les gracias. cuenta el caso. El caso, Y el caso muy es por que extenso, el caso es que, para que se tenga eterno conocimiento de mi que él está casado con la barragana de un canónigo del arcipreste de San del Salvador. arcipreste de San Salvador, Muy bien. de la ciudad de Toledo. Bueno, pues ahora Enrique, que fue amigo personal y además ya he dicho que conoció a Berenguer y que fue la última persona que vio a Berenguer con vida. Precisamente unos días después de morir Berenguer, Enrique escribe en El País un artículo se llama En la muerte de Luis Berenguer. Y él tiene mucha experiencia, mucho conocimiento de la obra, porque asistió al taller de escritura de Luis Berenguer. Enrique. Sí, bueno, la verdad es que estoy pensando a 1000 por hora cómo decir o qué cosas decir, ¿no? Porque yo en el año 1969 tenía 18 años y estaba en Premio. Y yo era aficionado a escribir. Yo escribí entonces poesía, pero también escribí incluso un ensayo que me premiaron antes, que me dieron el premio de la Diputación Provincial de Cádiz, con un dinero bastante bueno. Y bueno, entonces, como que, no sé, pues la gente pensaba que yo era escritor. Eso no era absolutamente nada. Pero bueno, recuerdo que la noticia de que Luis Berenguer había publicado la novela El mundo de Juan Lobón, y cuando la leímos, ya entonces, nos quedamos, mis amigos, por ejemplo, que la leyeron conmigo, nos quedamos, era una cosa insólita y no se había dado el caso de, con los poetas sí, pero con los novelistas no había habido en toda la comarca un novelista de ese nivel, ¿no? De esa fuerza, y nos quedamos todos como muy sorprendidos. Pero claro, como era nuestro vecino, el primer mandamiento es no molestar, ¿no? Y nosotros lo dejábamos, no molestábamos. Pero un amigo mío me dijo que quería que fuéramos a su casa con el libro para que se lo dedicara. El libro era de mi amigo. Porque si no era el Lobón. No, el Lobón sí. ¿Cómo va a ser el Lobón? El Lobón era el 66, vivió en Torregorda. Está hablando de Bueno, María Escolar. Bueno, puede ser, pero yo creo que era el Lobón, aunque también había sacado María Escolada. O sea, igual, el libro que tenía, ¿no? Yo sé el nombre de mi amigo y todo. Y fuimos los dos, llamamos a la puerta y nos abrió probablemente el propio Luis, yo no, eso no sabría decirlo, ¿no? Y le dije con el libro en la mano, es que venimos para que nos lo dedique. Entonces él nos invitó a pasar, nos llevó a su escritorio
y allí dedicó tal, preguntó quiénes éramos. Él conocía a la familia de mi amigo, porque tenía hermanos marinos también, y le sonaba mi nombre, de haber leído en el periódico que yo había escrito cosas, no sé. Bueno, entonces, eso fue todo, ¿no? Pero claro, luego cuando publica la segunda novela, María Escorada, ahí es donde yo me quedo, ¡paf! O sea, Juan Lobón me encantó, por supuesto, pero María Escorada fue el descubrimiento de una literatura insólita. No se había hecho esa literatura que yo supiera en español, nadie. Entonces yo me quedé absolutamente impactado por ese libro. Y ya yo fui por mi cuenta, ¿no? Yo solo. Entonces le dije esto, ¿no? Que esa novela me había entusiasmado, el porqué. Y entonces él me prestó atención, digamos, y a partir de ese momento, la verdad es que establecimos un diálogo sobre literatura y sobre la vida, ¿no? Sobre la familia, sobre muchas cosas, ¿no? Él y yo hasta su muerte. Fue un diálogo verdaderamente fecundo. Yo sé qué libros leía, qué libros le gustaban, qué autores prefería, qué poetas, dónde había aprendido, él cómo se comparaba con otros, ¿no? Por ejemplo, él me dijo que sabía que García Márquez había leído El mundo de Juan Lobón, lo sabía. Y después él fue descubriendo que de la crítica de gran nivel que había entonces en España, no solamente universitaria, sino cualquier otra, lo tenía en el punto de mira, ¿no? Como un autor a tener en cuenta, un autor de una importancia extraordinaria. Todo eso generaba entre nosotros un diálogo muy fecundo, porque no sé, de por qué le gustaba Maigret, el inspector, las novelas de por qué Simenon, por qué le gustaba Simenon, o qué veía él en el tango argentino, que por cierto cantaba también y que tenía allí los cassettes, ¿no? O ese andaluz que hablaba Josefina, bien despreciaba el andaluz de los to y de los na, decía, ese no era el andaluz que a él le fascinaba, ¿no? Sino un andaluz que tenía una gran riqueza, como diría, poniéndolo estupendo, morfosintáctica, ¿no? Había una morfosintaxis de andaluz, de tal manera que la sintaxis tiraba de la morfología, y entonces se creaba un modo, a través de las palabras, de él poder contar cosas tan complejas como lo que Pablo intentaba leer antes, que es absolutamente maravilloso. Recuerdo que cuando él publica Leña Verde, su tercera novela, que le dan el premio, él pide que yo se la presente. Es una cosa que con mi mirada de hoy me quedo un poco muy conmovido, porque entonces recuerdo que se presentaron en el Hotel Salimar y había un catedrático de literatura del instituto, estaba también un viejo escritor de San Fernando que conocía a Luis, se llama Germán Cao, estaba también Juan Cubillana, un médico. A Luis le han gustado siempre mucho los médicos y sabía mucha medicina, sabía escribir muy bien de medicina. Y recuerdo que yo empecé a hablar de esa novela en ese sitio. Yo me armé de valor, o de yo qué sé, o de inconsciencia, y fui allí porque yo era un muchacho de un poco más de 20 años, ¿no? Que ya se publicó en el 72. 72. Y yo 21 años. Y recuerdo que alguien me interrumpió. Es lo que yo recuerdo de esa tarde, es eso, ¿no? Que alguien me interrumpió cuando yo estaba enhebrando un discurso, y entonces Luis se enfadó con el tipo que, no me acuerdo cuál fue, pero el que me interrumpió, le llamó la atención mano militar y no, deja que hable Enrique, deja. No sé, y ese es un ejemplo de cómo
digo toda la vida, ¿no? Toda la vida, lamentablemente, de tan pocos años, porque ya estamos en el 72 y el reloj estaba corriendo hacia el 79, ¿no? Pero bueno, yo puedo estar tan contento. A mí me leyó la novela última, Tamatea, entera, cuando no se había publicado, cuando él estaba en un proceso de discusión. Entonces él me leyó entera la novela, pero o sea, en varias dosis, ¿no? Me leyó la novela. Y sobre todo también, por ejemplo, yo lo he dicho porque es la pura verdad. Yo descubrí a mi gran poeta, hoy mi poeta preferido, por Luis Berenguer. Él me enseñó quién era Vallejo. Él recitaba a Vallejo de memoria. La cara que ponía cuando, cómo lo leía, ¿no? Eso de me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Y él mismo se entusiasmaba recordando el poema de Vallejo o los poemas de Vallejo, ¿no? O cómo él leía fragmentos de, por ejemplo, él le entusiasmaba a Ricardo Palma, que es un maravilloso escritor peruano poco conocido, poco leído. Él por ejemplo, se sabía Faulkner, pero así. Faulkner así. Entonces, él sabía lo que de Faulkner había en su literatura, porque él sabía, y me lo enseñó muy claramente, que la literatura también era un tema de ósmosis, de membrana, de contacto, de aprendizaje y de error, acierto error. Por eso él, una novela de 300 páginas, podía escribir 800. Esto es verdad, ¿eh? No es una exageración. 800. Lo que pasa es que él por ejemplo, decía cosas así, ¿no? Porque él era muy expresivo y muy contundente, ¿no? Decía, mira, Enrique, el que no se autocensura es un imbécil. O sea, él pedía la autocensura. Es decir, no todo lo que yo hago es una maravilla. Esto puede ser, Enrique, esto es para meter la cara en mierda, por ejemplo, que decía Luis Berenguer, ¿no? Decía cosas así, ¿no? Porque él tenía como una gracia especial. Entonces, si de lo que se trata es de que yo aporte alguna nota personal, bueno, los hijos están aquí y pueden contar, ¿no? Aunque lamentablemente se fue muy pronto para todos ellos, ¿no? Pero era una persona, bueno, yo iba a su casa, por ejemplo, a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, mira que había niños en la casa esa, yo no los veía. Entonces, nos metíamos en su cuarto, entonces al rato, por ejemplo, a la media hora, se levantaba y traía un té con una galleta, por supuesto, cada taza de un color, no ese tipo de cosas no iban con él, ¿no? Había cogido 2 tazas de allí, había hecho un té y traía galletas puestas en una bandeja, bueno, cosas estas que bien miradas desde ahora da idea del trato que tuvo conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede agradecer, no? No se puede agradecer. Dice, tú siempre has sido fiel. Claro que siempre, hasta el último momento de mi vida, seré fiel a Luis Berenguer. Perdón, un segundo, un minuto nada más. Es que antes no te quería interrumpir lo que estaba diciendo, pero era para ponerte en orden algunos de tus recuerdos. Cuando se publicó Leña Verde, que tú lo presentaste, Coge el micrófono. tú mismo has dicho que tenías 21 años. Y que es así, porque yo he hecho las cuentas. Tú tenías 21 años. Cuando se publicó El Lobón, tú tenías 15. No, sí, yo Sí, he y dicho- además vivíamos en Torregorda. Nosotros llegamos justo cuando se publicó. Quiere decir, lo que te quería decir que no era con El Lobón cuando tú publicaste, sino era con Leña Verde. Era por eso te interrumpía. No, pero era el Lobón. ¿Cómo es El Lobón? Bueno, Sí, no. el que tenía mi amigo era el Lobón. Es que Bueno, que eso es otra cosa. que le llevaba Pero, el libro. pero que no es cuando él salió, ¿no? No, yo Es no que he dicho eso. esto lo hemos hablado más veces, y era Leña Verde. Sí, Pero sí. bueno, vale. Sí, que nada más, que no simplemente que... Ahora vamos a dar la palabra, perdonad, vamos a dar la palabra al público, pues ahí están sus hijos, sus hijas, algunas, no todos, porque ya dije que son 11 y me sé los nombres de memoria. Los
puedo recitar y me acuerdo de todo. Que lo recite, que lo recite. Si queréis, Elvira, Venga, hombre, no lo repita. No lo creemos. Bueno, lo que ha dicho Enrique de Olmos sí que es muy interesante, ¿no? Y viene a colación de lo que ha dicho muy bien, por cierto, también, como todo lo que ha dicho Josefina, ¿no? Es decir, estaba en el aire, es decir, que lo que escribía García Márquez lo leía también Berenguer y tuvieron los mismos maestros también, Forner. Es decir, García Márquez sin Forner no es nada, como tampoco lo fue Luis Berenguer, porque tenía una lectura muy vasta de la literatura contemporánea. Y una cosa curiosa es que el mapa, el famoso mapa de Le Bon, es el mapa de 100 años de soledad, es decir, que aparecen las obras en el mismo año y las dos novelas tienen un mapa del mundo, del territorio. Bueno, quiero dar la palabra ahora a todos los que queráis comentar, preguntarnos, si podemos aclararnos y con muchísimo gusto lo haríamos. A ver, allí hay Me encantaría que siguiera hablando el hijo. Yo también era anécdota. Tú sí que estás. Yo también. Muchas gracias, ¿no? Yo quería contar algunas claves que son muy divertidas de saber, sobre todo a los que conozcan la obra. Y el que no, pues, tiene la suerte de poderla leer y tener la suerte de no conocer y descubrir lo demás. Pero en fin, yo quería comentar, hay una cosa que María Escorada es pura poesía y además es una novela muy musical. Yo le preguntaba, porque desde el principio, de la primera página, dice, esta que está aquí, desde la primera página, que digo que hay un palangre que tiene que coger, que tiene que recogerlo, que se va a perder, que está cargado de pescado y tengo que ir, y su hijo se muere, y se pelea con la mujer. Y es una frase nueva que dice, hay que ir y se va, calla el hombre, se va. Que el palangre está allí al transponer el arrecife en la marca del Berrueco por Santa Ana, aforadito está en las 15 brazas con bajamar, al repunte de la naciente del caño. Esto le he preguntado a gente, ¿sabéis lo que quiere decir esta historia de la marca del Berrueco por Santa Ana? Se lo preguntaba a gente y me dice, bueno, es que es musical, es que tú lo estás viendo, no te hace falta saberlo, simplemente lo oyes porque es que suena muy bien, pero en María Escorada no da una punta sin hilo. ¿Esto por qué no pasa ahora? Esto es. Está ahí. Es el Berrueco con Santa Ana, que es la iglesia de Santa Ana, y las 15 brazas. Las 15 brazas, una braza es 1,60 m, con lo cual son 25 metros de agua. Es decir, que estaba exactamente aquí. Y todas estas piedras que hay por allí, que se llama el placer de los mártires, todas estas cosas, como es un diálogo interior el que va teniendo el pescador, que está hablando y está pensando y se están pulsando las ideas, por eso dice que es un lenguaje entrecortado y salpicado de cosas y que va mezclando y con distintos narradores y tal. Y eso que suena, que va sonando y es un soniquete que se va repitiendo, en María Escorada no hay una punta sin hilo. Todo el nombre, el que no sea de aquí, no lo conozca, no le hace falta saberlo porque suena bonito y suena muy bien y suena muy musical, pero es que está allí. Entonces, este era concretamente lo que quería contar de este caso de María Escorada, que es que hay mucho más, pero de esto me va a pasar. Pero hay otro detalle, esto está al revés, está al derecho. Ahí me cago, ¿eh? ¿Y por qué se pone al revés? No, es que lo puse derecho, me lo encontré al revés, le quité vuelta otra vez y ahora está al revés. Bueno, lo quería contar. Ten en cuenta que en el mapa el norte está donde está el sur, Sí, y al revés, ¿eh? Pero de eso quería yo hablar. Este mapa está en el Lobón, si abres ahí la página, está ahí que viene. Pero este mapa tiene muchísima enjundia, que os lo voy a aclarar, os lo voy a intentar contar lo que yo veo con este mapa. Este mapa no es un mapa que escribe el autor para que lo vea el lector y sepa de qué me están contando y dónde está esta finca, dónde está la peña. No es una guía para el lector, es una cosa escrita por el propio narrador, que es Juan Lobo. Es decir,
Mi padre no ha pretendido con esto decir yo te voy a enseñar a ti lector. No, esto forma parte de la novela. Y forma parte de la novela, os lo puedo demostrar por una cosa muy concreta. Es en el centro, ahí está la siguiente foto. No, está aquí, esta foto. Esta foto. Esto es ampliar un cachito del centro. ¿Veis que pone lo mío, lo de Pablo, Ventura Miguel, lo mío? ¿Quién escribe un plano? ¿Quién hace un plano? ¿Qué cartógrafo y pone lo mío? Lo mío no, lo mío lo dice el que lo está contando. Es el narrador. Entonces, este mapa no tiene la función de enseñarle al lector dónde estamos. No, es parte de la novela, parte de la literatura, pero que se ha hecho de esa manera. Pero además tiene, vuelvo a botar otra vez, tiene dos connotaciones. El dibujo lo hizo mi padre con un Rotring, y se compró un juego con uno más gordo y otro más fino, hizo dibujitos y hizo dibujitos de cabeza de cabra, de los patos de la laguna, de las cositas. Y todo esto aquí, que son hierbecitas, ¿no? Todos estos símbolos que hay, que dicen hierba, era con un Rotring muy fino, ponía coto, para simbolizar que el tipo que era un cazador, pero cazador que no era un cazador furtivo como el concepto que hay hoy de cazador furtivo, sino que este era cazador, lo era su padre, lo era su abuelo y lo era toda la estirpe hasta donde él conocía. Y dice, igual que ha habido pescadores de bajura que siguen pescando, y él dice, pues cazador, yo en toda la vida, toda mi familia ha vivido de esto. Y es los tiempos modernos, las lindes, los terratenientes los que me están impidiendo que yo siga viviendo. Eso es. Bueno, pues esta novela, este mapa, mi padre hizo un borrador de esto, lo mandó a Alfaguara, pero tenemos la suerte, esto era del año 65, que todavía no existía ni la fotocopiadora. En España empezaron a moverse, Xerox se implantó aquí en el 63. Estaba documentándome, que yo diga que encontré la fotocopiadora, las copias que había del Lobón, de lo que mi padre escribió mecanografiado, tenía un papel de calpo y tenía 2 copias. Y después se lo daba a alguien que se lo pasara a la copianda y tenía, quiere decir que había muy pocas copias. Y esas copias han desaparecido, yo no sé dónde están. Alguien las tiene, pero no he conseguido darlas. Con lo cual no he conseguido dar con el mapa original. Pero cuando esto se lo mandó a mi padre a Alfaguara y Alfaguara lo editó, al editarlo se lo dieron a un delineante que ya puso las letras con letras de plantilla, tal, que ya estaba perfectamente, que lo subiera completamente a mano. Y le metió 2 elementos que no estaban en el original, que es el norte y es la escala gráfica. La escala gráfica está en kilómetros. Y en la novela en ningún momento se nombra la palabra kilómetro, se habla de lenguas. Y el norte y el sol era por donde salía el sol y se ponía. Quiere decir que si mi padre pone algo, hubiera puesto un sol por aquí. Pero esto se lo comió con papa porque le vino editado y donde estaba editado ya estaba puesto. Igual que en Selecciones Austral lo editaron sin el mapa. Y se enteró cuando ya tenía la copia en la mano. Y después todas las demás ediciones han ido tomando este mapa. Entonces, este mapa no debería tener el norte. Hay un americano que ha hecho, de una universidad americana, que ha hecho un estudio del mapa, y quiere dar una explicación, decir que era lo que tú estabas diciendo. Entonces, si lo pones al revés, fijaros que mi padre era marino, que las cartas marinas, y pone el sur para arriba. ¿A quién se le ocurre que mi padre iba a poner eso con el sur para arriba? O sea, quiere decir, a lo mejor sí al Lobón, al personaje sí, pero el personaje tampoco sabía lo que era el norte y el sur, sabía por dónde salía el sol, donde se ponía y donde se quitaba. Entonces, esos 2 elementos son elementos añadidos que no deberían estar ahí. Yo me he encontrado en mi casa un cacho de una fotocopia hecha ya bastante después, que no sé de dónde sacó esa fotocopia, pero que está ya rabateado, y esa no tiene el norte. Con lo cual yo creo que ni el norte ni los kilómetros deberían estar ahí. Y es, Pablo, un segundito. Hay una cosa que no me gustaría no decir, ¿no? Es que lo que me dijo él un día a mí, dice, Juan Lobón soy yo. Juan Lobón soy yo. Bueno, como Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, ¿no? Dijo. Sí, Juan Antonio. La última. Sí, por favor. bueno, yo quiero resaltar también, yo he tenido el honor de conocer al padre de Pablo. Fui a visitarlo varias veces allí a Torregorda y después a la calle Real. Fui con un amigo, Ristori, que era también familiar nuestro, y la primera impresión que me dio
es de un genio, pero sí, porque la primera vez que entré en casa de él, de los padres, me dice, venga, pasa. Yo lo había visto otras veces en Torregorda, a ver, pasa y tal. Me siento en una silla, medio sofá, y se le van 3 o 4 muelles que salen por ahí. No te pongas ahí que eso lo tengo estropeado, ponte aquí. Porque a mí lo que me ha encantado de Berenguer era la forma coloquial que tenía. Ahora los estudiosos que están estudiando su obra, pues como novelista es genial. Yo la primera vez, porque lo he leído varias veces, mi padre también era cazador, y la primera vez que leí El mundo de Juan Lobón, yo recuerdo que tenía una gripe tremenda y estaba muy decaído, yo era muy joven, y leí El mundo de Juan Lobón y yo lo conocía perfectamente, por eso reconocía toda el mundo ese de la casa, y me encantó. Entonces yo quería, aunque yo lo conocía, pero no tenía amistad con él, y las veces que fui a su casa, pues siempre tenía unas cosas tremendas, ya que parece, pues, debe ser un hombre cultísimo, debe tener un lenguaje exquisito, pues era de lo más sencillo y de lo más tremendo que podía encontrarse. Siendo un hombre cultísimo. Siendo un hombre cultísimo. Siendo un hombre cultísimo. Era una Y a mí me gustaba también resaltar la religiosidad suya, que yo me lo contaba muchas veces porque coincidíamos algunas veces en misa en San Francisco. Él salía con un misal. Yo enorme. comulgo todos los días un poquito. Eso decía él. Yo comulgo todos los días un poquito. Sí. Y además tenía también, yo recuerdo que uno que me lo había comentado, otro compañero suyo, dice que el haber dado clase de inglés a un grupo de obreros que trabajaban en los talleres del Arsenal de la Carraca. Y yo tengo muchas anécdotas de él, ya le he contado en intimidad a Pablo una de las cosas que tenía, porque era y nos bañábamos muchas veces juntos. Yo era más joven, claro, pero nos íbamos a Torregorda allí a bañarnos, y siempre nos contaban cosas tremendas, ¿no? Y yo siempre me encantaba. Y mira, yo ya tenía, no tenía publicado, pero tenía escrito un par de libros ya de poemas, y dice, tienes que hablar muchas veces con Juan Mena, que también es un poeta estupendo, que un día tiene que tener una calle aquí y tal. Bueno, y siempre me contaba, porque yo le decía, ¿de dónde viene, de dónde viene María Escorada? Porque yo lo veo, dice, mira, por María Escorada viene porque yo estuve poniendo, al principio le iba a poner Marea. Yo no sé si tenéis la anécdota esta. Yo al principio pues, iba a ponerle la novela, el título, Marea, nada más. Pero me dijo, que estuve hablando con Jorge Cela, el hermano de Camilo. Y dice, estuve hablando con él y me decía, lo siento, no puedo publicarlo con Marea porque ya Gironella tiene ya ese nombre de una novela. Entonces, me la has coñado, como él hablaba así, ¿no? Pues ya me la has coñado. Y otro decía, ¿cómo? Escoreado, escorada. Dice, así fue el título. Yo muchas veces lo he contado a algunos que yo no lo he conocido, pero le contaba eso. Y yo terminé la amistad, lo que teníamos, me enfadé, porque en ese tiempo, a mí me gustaba más la poesía, aunque a él también le gustaba muchísimo la poesía, y me dio, creo que una vez se lo enseñé a Enrique, tenía una separata con 4 o 5 poemas, y lo tenía corregido. Dice, mira, esta palabra no me gusta, esta, la tengo todavía corregido. Además tengo todos los libros, por lo menos yo ponía mi nombre Juan Antonio, y utilizando lo que yo tenía para saber que era propiedad mía, me ponía y utilizaba Juan Antonio, amigo, no sé cuánto, poeta, y me decía cosas, ¿no? Y yo terminé, porque me enfadé mucho con él, porque yo discutía con el diario de un cazador de Delibes. Digo, Luis, se nota que tú has leído muchas veces. Él me decía, lo voy a decir públicamente, decía,
con perdón, la mía vale muchísimo más, porque era así, no era, vale muchísimo más que esto. Y más, yo recuerdo que no sé por qué había oído una noticia que me pareció que habían publicado que Delibes había fallecido. Y le pregunté, digo, ¿Delibes qué va a fallecer? Si él estuvo hablando con él, y mira, y sacó unas cuantas cartas que le había, y yo quería saber si las cartas estas que tiene con Delibes existen todavía. Claro. ¿La tenéis, no? Porque eso dice, no, si yo tengo esta que... Muchísimas gracias, Antonio. Yo me arrepiento de no haberte sentado en mi lugar aquí en la mesa, porque tú sabes muchísimo más de Luis Berenguer. Bueno, y a propósito del título, gracias. A propósito del título, en la cita, una de las citas de María Escorada, para esta mar que una vez todos los años, en ese día de la marea escorada, se me sube hasta el patio de mi casa y luego con la bajamar hasta la liga me enseña de esos fondos marinos que siempre me parecen nuevos. Bueno, pues muchas gracias a los intervinientes. Y el año Berenguer va a terminar pronto porque se van a cumplir el año que nos marcamos para celebrar el grupo que hemos trabajado durante todo este año. Va a llegar el día 11 de diciembre, pero como decían en la muerte me parece que era de Baudelaire, ahora termina el año Berenguer, pero empieza la era Berenguer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí esta tarde, de manera muy especial a toda la familia de Luis Berenguer. Y por supuesto muchas gracias a Josefina, a Manolo, a Pablo y a Enrique. Ha sido un verdadero placer compartir este ratito hablando de Luis Berenguer. Muchas gracias a todos. Gracias.